Les decía que en este recorrido del capítulo 5 de conversaciones, hoy los voy a invitar a hacer una visita a la gruta de Lascaux. Quería mostrarles sobre todo esta pantalla, esta ilustración que está en la Gruta de Lascaux, que yo les decía que son pinturas, arte rupestre que datan de 12.000, 15.000 años atrás, y sobre lo cual Fuckelman nos llamó la atención, especialmente sobre este arte rupestre. Ustedes verán ahí que hay algo así como un jabalí por aquí, acá está la cola, la trompa, las dos patas, lo que podría ser un bisonte, que podría ser estar herido o muerto, y una figura humana que está también aparentemente herida o muerta, y con el pito parado acá, ustedes verán. Y al lado, si fuera un emblema de un pájaro, y lo que nos llama la atención es que también el personaje que está herido o muerto porta una máscara que coincide con este emblema, con este símbolo. Bueno, Fuckelman nos llamaba la atención sobre esta pintura, porque decía que era como una evidencia allí en la que se conjugaban la sexualidad, la muerte, la máscara. Y justamente respecto de la máscara, si nosotros tratáramos de pensar a esa máscara tal cual planteamos el pasillo, en algún momento cuando hablamos de esa transición entre la niñez y la adolescencia, bueno, la máscara considera así como una suerte de articulación, nos estaría presentando dos vectores. Un vector que apuntaría hacia el linaje, esa máscara
sugiriendo algo respecto a la filiación, a la genealogía, así como el personaje que estaba tendido en esa pintura, la máscara daba cuenta de algo relacionado con un tótem seguramente, es decir, con una pertenencia a un clan, así como ustedes recién, Leandro se refería, bueno, a la territorialidad y Paula también, a la importancia de tener en cuenta el territorio, ¿no? de que viene cada persona, que es distinto al otro. Bueno, tenemos este vector de la máscara que apunta al linaje y otro vector de la máscara que apuntaría a una mirada frente a la cual la máscara ofrece cierta protección. Es decir, ahí fíjense que la máscara sería la evidencia de que hay una mirada que no puede llegar a todas partes, de que hay una mirada barrada. Ahora bien, el vector que apunta hacia el linaje implica que la máscara está en diálogo con quienes nos han precedido. Y quienes nos han precedido no se trata tanto de vivientes o de personas como de representaciones de aquellos que nos precedieron. Está claro esto, ¿no? Como si se tratara más bien de lugares en el lenguaje, aquellos que nos precedieron. Con su particularidad porque son lugares en el lenguaje que han estado en una cierta correspondencia con cuerpos, por supuesto, ¿no? Y de ahí su relación con la sexualidad y la muerte. Y esta mirada, cuya presencia la máscara presupone, justamente es una mirada barrada que no podría llegar a todas partes, una máscara que protege, una máscara que presenta una barrera, una pantalla, un espejo, y no van a estar equivocadas, si en esta consideración de la máscara como barrera, como pantalla, como espejo, les evoca lo que hemos considerado durante estos años respecto del juego, también como barrera, como pantalla y como espejo. No estaremos mal orientados si lo pensáramos así, porque de hecho el juego es la máscara, y la máscara es el juego en la infancia. El juego es una máscara. Una máscara que también ubica una mirada y ubica una pertenencia al linaje. Por eso que cuando los niños o las niñas en la consulta, bueno, se enganchan con un juego, se podría decir que ahí se genera un ordenamiento, tanto respecto al linaje como respecto a una mirada que no llega a todas partes y que es una condición justamente para que lo que esté ocurriendo ahí sea de jugando, porque si por acaso la mirada parece que pudiera llegar a todas partes, ahí se interrumpe el juego. Ahí tendríamos el caso de una experiencia institucional de orfanato, por ejemplo, donde parece que hay una mirada que llegara a todas partes, una suerte de panóptico. Entonces, tenemos claro, lo hemos conversado con ustedes en muchas oportunidades, cómo en la infancia ir conquistando una voz y una mirada propias tiene como condición que la voz y la mirada de aquellos que han asistido quede extraída, ¿no? Es una operación necesaria para constituirnos como sujetos, para poder relacionarnos con nuestro cuerpo y con los objetos vinculados a nuestra satisfacción y a nuestro deseo. Entonces, de algún modo, desde nuestro nacimiento ya revestimos una máscara. Yo les decía, bueno, sobre este vector que pone stop a una mirada que de otro modo sería arrasadora. Y el otro vector vinculado con la genealogía, el linaje, la filiación. La genealogía, el linaje, la filiación, máscara mediante, proveen una ubicación en el mundo. Y por otra parte, podemos decir que la máscara forma parte de la presentación
de las personas en los distintos ámbitos en los que desarrollan su vida. Y acá les pido que saquemos a la máscara de esa connotación de engaño, de festividad, que podría tener en otras circunstancias, ¿no? Digamos, no se trata de máscaras tangibles, ni tampoco se trata de un enmascaramiento que estuviera al servicio del engaño. Y reitero, el rostro humano es una máscara desde el origen. Doy un ejemplo que puede ilustrar. Cuando nosotros nos ponemos a jugar con las criaturas, a ese juego que es aparecer y desaparecer, ¿no? De su cono de visibilidad. Acá las criaturas más chiquitas son la hija de Mariela y acá ¿era tu nieto, Silvino, tu nieta? No recuerdo si es nieta. Nieta. Nieta, bueno. Ahí tenemos a estas criaturas que podrían seguramente... Perdón, nieta, Miguel. Nieta. Sí, bueno, las dos nenas, seguramente. Más chiquita una que la otra, pero en este juego podría haber un enganche en lo que respecta a aparecer y desaparecer de su cono de visibilidad o ellos mismos. Por ahí la nena de Mariela más grande podría ella misma ya, ella ponerse a jugar a que aparece y desaparece, y el júbilo como de cierta excitación que eso produce. En ese sentido uno podría decir, la cara familiar, que es una máscara, tiene una calidad de ocultamiento y de envoltura. Pero también entre este aparecer y desaparecer se genera un vacío, algo que hace diferencia. Y en tanto hay diferencia, hay una distancia irreductible entre lo que es máscara y lo que no lo es, pero más bien que lo que no lo es no aparece en la escena. Por lo cual, la familiaridad del rostro, se podría decir que está hecho de gestos, esa familiaridad es factible de ser leída. Y de algún modo, la algarabía que producen las criaturas, acá está, ¿no? No es solo por el reencuentro de la familiaridad que genera alivio, sin ninguna duda, ¿no? Genera alivio, sino también esa algarabía es por la incidencia de un vacío que no aparece sino sin cobertura, pero que no termina de domesticarse en las sucesivas apariciones y desapariciones. ¿No? A ver si estoy claro. Hay una envoltura y hay un vacío. El vacío está ahí, pero aparece siempre con una envoltura. Pero el vacío está presente y es lo que de alguna manera motoriza la satisfacción del juego, ese vacío. Hasta aquí el paréntesis del ejemplo, ¿no? Con el acá está. Indudablemente, esta posibilidad de portar una máscara propia de nuestra afiliación y linaje es lo que permite luego, en distintas circunstancias de la vida, ir revistiendo distintas máscaras según los ámbitos en los cuales nos presentemos. Ustedes podrán decir, no es la misma máscara de ustedes cuando están en el consultorio, o Leandro y Paula están en la institución, o están en una situación administrativa o familiar. Ahí sutilmente hay un cambio en las máscaras porque hay un orden que nos trasciende frente al cual nosotros nos ubicamos. Y la máscara ahí de alguna manera muta, porque hay una mirada que se pone en juego que es distinta también. Y esto se sustenta en una consideración muy puntual que aporta el psicoanálisis, ¿no? Digo, este deslizamiento que nosotros podemos hacer entre máscara y máscara, ¿no? Porque podemos hacerlo, este deslizamiento, afortunadamente. No todo el mundo puede hacerlo, algunos están más complicados, ya vamos a ver algunos casos, pero quiero decir que esta posibilidad de deslizarnos, ¿no?, en este juego de las máscaras
está sustentado en que el estatuto mismo de nosotros como sujetos es ser un inmigrante, un extranjero. En tanto, ese lugar de sujeto, como tal, está definido porque su lugar, su hogar, está en el otro, mayúscula, en ese país extranjero que es su país natal. Cuando hace algunos años atrás había una consigna que ustedes recordarán, que era la patria es el otro, ¿no? Que tenía una connotación ideológica como de, bueno, de solidaridad, de lazo, ¿no? Social, de comunidad. Esa consigna tiene un fundamento estructural, porque la patria es el otro. No hay ninguna duda, es el otro, con certeza es el otro. En ese país que es el otro nos constituimos. Con lo cual, lo que queda en tela de juicio a partir de eso es la identidad de este sujeto. En tanto se constituye en otro lugar que no es el propio, porque el propio en realidad se ubica en relación al otro. En ese sentido, podríamos decir que en la constitución del sujeto, la identidad consigo mismo está excluida. Y esto condena al sujeto a buscar esa identidad en los grupos, en los pueblos, en las naciones, ¿no? En tanto justamente la identidad consigo mismo está excluida. Es como si yo les dijera que si hay una búsqueda, si hay una experiencia respecto de la identidad, es porque hay algo que de modo radical no es idéntico a sí mismo. En tanto hay algo que no es idéntico a sí mismo, eso es lo que moviliza la experiencia respecto a la identidad, a la búsqueda de la identidad. Lo cual variará porque, como les decía, las miradas que están ubicadas en un contexto y en otro van decidiendo sobre ese personaje que representamos en cada situación, donde por supuesto algo se mantiene, ¿no? Digo, en ese deslizamiento podemos reconocernos de todos modos aún en esas mutaciones. Les cuento una anécdota personal, quizás se las conté, se las repito porque viene al pie para este contexto. Cuando me gradúo en el año 81, yo tenía 24 años, comienzo a hacer una concurrencia como psicólogo en el Hospital Psiquiátrico, Neuropsiquiátrico del Borda, año 81. Todavía la dictadura. El servicio al cual concurría era de pacientes crónicos, el servicio 22, pacientes que estaban internados, crónicos. Y el jefe del servicio era un psiquiatra de línea conductista. O sea, el lugar era maravilloso. Y se llamaba 22, servicio 22. Wow. Sí, como el loco. Tal cual. Se ve que alguien con algún rapto de humor había por ahí. Se ve que anduve yo por ahí en algún momento. No. Ese era de crónico. No sé si había otro servicio de crónico, pero ese era de crónico. Bueno, ustedes comprenderán que no resultaba un panorama muy alentador para un joven psicólogo, ¿no? Estar ahí. Sin embargo, tanto yo como otros colegas que estábamos en el servicio, todos jóvenes profesionales, manteníamos nuestro entusiasmo, haciendo lo que podíamos, ¿no? Fíjense, cómo el entusiasmo prevalece, aún en circunstancias adversas, ¿no? Como esta. Y permanece, porque nosotros estamos dando prueba de eso, ¿no? De nuestro entusiasmo, de un entusiasmo que no espera nada, ¿no? Esa es la idea. Es un entusiasmo desesperanzado, pero que insiste. Y digo que no espera nada porque si esperamos algo, nos ponemos demandantes. Y eso es lo que no queremos, ¿no? Ponernos nosotros demandantes.
Podemos aguardar, pero no esperar nada. Y sin embargo, estar entusiasmados. Bueno, quizás en ese año 81, bueno, para mí estar ahí justamente representaba tener una máscara en un lugar interesante, una máscara que recorría los pasillos del hospicio, y si yo les pudiera decir en qué lugar encontré las personas más coherentes, con una coherencia a toda prueba, fue entre los pacientes del servicio de crónicos, entre los locos. ¿A qué me refiero? Bueno, porque justamente allí había, entre los internados, ciertos personajes que eran siempre uno y el mismo. Ahí tenemos la experiencia como de Marcel Marceau cuando no se puede quitar la máscara. Eso puede darnos una idea de lo que representa la locura a veces, ¿no? De esa máscara. O lo que puede representar también nuestras propias locuras en algunas situaciones, donde hay una máscara que no la podemos sacar, ¿no? Y en el mejor de los casos vamos a una lista a ver si nos ayuda a sacarnos esa máscara, para ganar después cierto deslizamiento. Bien, claro, y imagínense, la locura ligada a una cierta clase de fijeza en el personaje. Las personas que uno observa muy adheridas a un personaje están un poco locas. Aunque no necesariamente para internarlas, como ustedes decían. Incluso sería más difícil internarlas con la ley de salud mental. Ya es complicado internar a los locos, imagínense estos que, bueno, que solamente se trata de que están así con un poquito adheridos al personaje. Digo porque para el resto de los mortales lo más habitual es que dudemos, que vacilemos, que nos equivoquemos, que no seamos del todo a veces consistentes, que no siempre representemos uno y el mismo personaje. Como les decía, el contexto decidiendo qué máscara presentamos ante una mirada que está ordenada discursivamente. De hecho, les cuento que un sociólogo, ya de los años 50-60, Roger Caillois, tiene algunos libros interesantes. Uno se llama Medusa y compañía. Es Roger Caillois, les anoto aquí en el chat el nombre. Y el otro se llama El juego y los hombres, creo. Bueno, interesante, un tipo interesante. Él decía así de modo taxativo que las máscaras son el verdadero nexo social. Fíjense de qué manera tan determinante está argumentando ahí, que en realidad no nos vinculamos si no es con máscaras y entre máscaras. Bien. Ahora bien, yo le decía, ninguna máscara es menester que nos represente de una vez y para siempre, ¿no? Con lo cual, cabe decir que en nuestra relación con las máscaras hay algo en falta. Hay algo en falta que posibilita ese desplazamiento. Entonces, claro, como les decía recién, si no hay desplazamiento, nos encontramos con algo parecido a la fijeza de la locura. Siendo la locura, en ese sentido, no más que un intento de responder desde la dimensión imaginaria lo que no es posible responder de otro modo. Ahora bien, si a nuestro entender el juego infantil como máscara es lo que ubica a un niño o una niña, no se nos va a ocurrir esperar que el niño o la niña se hagan responsables de esa máscara que representa el juego.
no son responsables de la máscara del juego. Ahora bien, estamos en el capítulo de la pubertad, por lo tanto, en ese deslizamiento ya pospuberal, ese deslizamiento de la máscara, empieza a responsabilizar a quien porta la máscara. Ahí sí vemos al joven o a la joven teniendo que responder por la máscara que presentan aquí y allá, y en todo caso, si no son ellos mismos o ellas mismas, las miradas de los otros emplazan, intiman, para que esa máscara dé cuenta de algo y que se haga responsable el que la porta. Y yo les decía, para que haya deslizamiento, algo tiene que estar en falta. Pospuberalmente, lo que está en falta, la representación que falta, es la que atañe a ubicarnos total y cabalmente en relación a la sexualidad y a la muerte, justamente, ¿no? Eso que la Gruta de Lascaux nos estaba ilustrando. Es decir, ahí no tenemos una ubicación cabal, ni en lo que atañe a la sexualidad, porque podemos decir que en eso estamos agujereados, ni en lo que atañe a la muerte, porque también ahí tenemos un agujero en tanto no tenemos la experiencia de la muerte. Lo que tenemos es la experiencia de no tener la experiencia, lo cual cuenta. Se podría decir que esta ilustración de la Gruta de Lascaux puede representar esto que comienza a jugarse en la iniciación de la adolescencia. El adolescente comienza a hacer la experiencia de la portación de una máscara. Y a veces notamos ciertas fijezas en la adolescencia. Quizás como una necesidad de ceñirse a una máscara, ¿no? De afiliarse o adherirse a cierto personaje que habitualmente, en el mejor de los casos, está vinculado con algún clan o alguna tribu. La pertenencia a este clan y no a otro. Esas cuestiones de filiación, ¿no? De pertenencia al clan o a otro, que continúan en la vida, filiaciones que comienzan a ponerse en juego, vinculadas a la propia familia, pero también relacionadas con otros grupos, donde ahí hay un intento de reivindicar una filiación, que son modos de arreglárselas justamente cada quien como puede, con eso para lo cual no hay modo de arreglarse completamente, que es justamente una representación posible que nos ubique en las diferencias sexuales y en la muerte. Bueno, me quedo un poco apenado que no les pude mostrar la Gruta de Lascaux, pero les voy a pasar después el videito. Si les parece, hacemos una breve pausa y volvemos para conversar